Y la verdad que es una historia tan rica, tan interesante, porque fue una comunidad entera que vio una necesidad y a partir de esa necesidad, que fue tener la educación más cerca de sus hijos, crear una escuela, fue lo que el puntapié para que también comenzaran a descubrir que cada trámite, cada cosa que tenían que hacer, tenían que figurar con un nombre propio y siempre figuraban como Villa Bonita. 65 años, Alicia, de la escuela 424 aquí de Villa Unión, pero una historia muy particular porque nace prácticamente con la colonia, ¿no? ¿Esto es así? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que es una historia tan rica, tan interesante, porque fue una comunidad entera que vio una necesidad y a partir de esa necesidad, que fue tener la educación más cerca de sus hijos, crear una escuela, fue lo que el puntapié para que también comenzaran a descubrir que cada trámite, cada cosa que tenían que hacer, tenían que figurar con un nombre propio y siempre figuraban como Villa Bonita. Entonces, entre tantas gestiones, se resolvió que, bueno, por la unión y todo lo demás, pedir, solicitar, hacer los trámites correspondientes para que Villa Unión se desprendiera de Villa Bonita. Y Claro. así fue que pasó. Una muestra de las ganas de la gente de poder tener su propia identidad, digamos. Y yo me imagino que sí, era una comunidad muy pujante, según los relatos de la gente. Teníamos inmigrantes que vinieron de Alemania, Rusia, Italia, vinieron muchos también de la zona de Brasil, que eran todas tierras fiscales y venían a usar esos espacios. Se distribuían y entre ellos se colaboraban a la hora de hacer una casa, todos iban y hacían su trabajo con los elementos que tenían y con las profesiones o los saberes que traían desde sus lugares de origen. Y eso fue que también les llevó a unirse. Son los grandes testimonios que tenemos a partir de un trabajo que se hizo. Claro. Sí. Que bueno, que esos testimonios, por suerte, también hubo un compromiso por parte docente de ir registrando y de personas de ir registrando y que quede en el archivo histórico, podemos decir. Sí, la verdad que es un trabajo que me parece que deberíamos tomar conciencia todos, que es importante saber y conocer nuestra identidad, nuestras raíces. Este, y valorar por sobre todo el trabajo de la gente que abrió realmente caminos, que vivió en las tempestades, porque acá era un lugar muy inhóspito, tenían mucha vegetación, era realmente difícil. Y tuvieron que, digamos, ahora en esta nueva era ya, abrir un aula satélite para acercar además la educación a otros sectores. Sí, la verdad que con el transcurso del tiempo, podemos decir, porque la escuela tiene 65, el aula satélite se vio la necesidad hace 20 años atrás, una necesidad de la gente que también siguió avanzando hacia las tierras fiscales, se instalaron y bueno, esta gente que también se recorría muchísimos caminos para llegar a la escuela, muchos tenían que salir a las 5 de la mañana para llegar a la escuela. Y el rendimiento obviamente que no era el mismo. Además el cansancio de caminar, de venir hasta acá y volver y trabajar, porque el trabajo en la chacra había que hacer entre todos. Entonces esta necesidad del aula satélite, la verdad que vino a resolver para un grupo de personas que viven en la zona que se llama Paraje El Doradito, se resolvió esta situación y la verdad que están muy felices de tener su aula. Y en tu caso como docente y ahora ya directora, ¿cuánto tiempo llevas cursando, Y, compartiendo con la comunidad? y yo llegué a esta escuela en el año 2001, comencé siendo suplente, después no estuve trabajando un tiempito y nuevamente pude trabajar, me fui a trabajar en el aula satélite. Fui la primer docente del aula satélite. Este, había hecho justamente otro docente, había hecho el trabajo
de censar, de hacer la previa, y bueno, por valoración me correspondió a mí, así que lamento que haya pasado esto, pero la verdad que a mí me dio una experiencia muy interesante. Tengo una anécdota cortita que me gustaría compartir. Cuando fui suplente primero acá en la escuela, tenía alumnos que venían desde allá y me decían que bueno, que tenían que salir temprano y bueno, obviamente no rendían, no tenían el rendimiento que tenía el alumno que se cruzaba de enfrente. Y les iba mal, se dormían, tenían dificultades. Y cuando tuve que ser la maestra de ellos, allá en el aula, eran mis mejores alumnos. Y ahí entendí que, claro, ellos al levantarse a las 5 de la mañana, llegar acá a las 7, tenían una diferencia abismal con los chicos que estaban acá. Y realmente acercar la escuela a los chicos hace la gran diferencia. Sin duda es que hoy viendo toda la experiencia que por ahí contás de cómo fue el trabajo para crear esto, la escuela y traer la educación aquí, es hacer patria. Más en esta fecha, recordando 25 de mayo, es hacer patria, de enseñar a leer, a escribir y nuestra historia en lugares tan lejos, ¿no? Y yo creo que, o sea, en todos los lugares, en todos estos eventos justamente, digo, celebrando los 25, el 25 del Día de la Patria, pensar que la gente se unió para algo en común, que era la libertad, me lleva a pensar que también esta gente que se unió para hacer Villa Unión, la escuela, después se volvieron a unir y trabajaron para crear el aula satélite y después también para lo del colegio. Yo creo que la unión es lo que hace la patria, que cuando trabajamos unidos logramos los objetivos y nos proponemos y hacemos las cosas todos juntos y tiramos para el mismo lado. Justamente yo creo que esto de educarnos, tener la posibilidad de ser libres también a través de la educación y tomar buenas decisiones es lo que me parece que es lo más importante en esta fecha con tantas fechas coincidentes.